¿Qué tal, auditorio de Hora Cero Deportes? Un gusto saludarles. Mi nombre es Eric Melchor y en esta ocasión con nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Torres, quien estuvo presente el día de ayer en Avellaneda con todo lo que sucedió entre la U de Chile y el equipo de Independiente. Carlos Torres, ¿cómo estás hasta Buenos Aires, Argentina? Hola Eric, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, siempre es lindo contactarnos, lastimosamente que sea por un hecho como el que sucedió ayer, pero bueno, siempre es un gusto dialogar con ustedes. El día de ayer estuviste tú en la cobertura de este partido. Explícanos un poco cómo era este ambiente, tú que estabas allá, tú que estabas en el estadio, cómo se fue poco a poco, cómo fueron poco a poco elevándose los ánimos en este encuentro. A ver, varias cosas por contar al respecto. Primero, Universidad de Chile, que en este caso era el visitante, era partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ya de por sí, Universidad de Chile es una de las aficiones de Sudamérica que se sabe que es una hinchada, como acá le decimos, pesada, brava, que es una hinchada conflictiva. De hecho, ya en lo que va del 2025 ya habían tenido no menos de dos o tres antecedentes de situaciones parecidas. Contra Estudiantes de La Plata acá en Buenos Aires también pasó algo parecido. Cuando jugaron por la fase de grupos de Copa Libertadores generaron disturbios en La Plata. También entiendo que inclusive jugando como local frente a Carabobo de Venezuela, también por Copa Libertadores habían generado incidentes, es decir, ya venían con antecedentes y con un prontuario. El partido ya arrancó complicado porque iban 1-1, es decir, no tenía que ver algo futbolístico deportivo porque hasta inclusive U de Chile estaba clasificando, no es que se estaba quedando afuera o algo por el estilo. Iban más o menos 30 minutos del primer tiempo y bueno, le habían dado la zona alta, una de las populares, detrás del arco, en la zona de arriba, le habían dado 3.500 localidades a los hinchas de U de Chile. Y así de la nada, con el partido empatado 1-1, insisto, el equipo se estaba clasificando, primer tiempo todavía, comienzan los primeros disturbios. Los hinchas de U de Chile, en esa tribuna hay butacas, empezaron a arrancar las butacas y tirarle a la gente de Independiente que estaba en la parte de abajo de la tribuna, la cabecera baja. Empezaron a tirar butacas, después, obviamente, en la zona donde estaban los hinchas de Chile también hay baños, entonces empezaron a arrancar las tapas de los inodoros y también tirarle a los hinchas que estaban abajo, empezaron inclusive hasta romper los propios inodoros y los restos de inodoro, que obviamente son de cemento, de un material contundente, lo utilizaban después también para agredir a la gente de abajo. Y esto se extendió más o menos para que ustedes tomen referencia, si me extiendo mucho vos me cortás, pero digo, aproximadamente a los 30 minutos del primer tiempo, terminó el primer tiempo y esto seguía igual. A mí particularmente me llamó mucho la atención la pasividad policial. La policía en ningún momento intervino, no se metió a impedir esto, a frenar a los hinchas de U de Chile. Esos hinchas independientes que estaban abajo, que eran agredidos, obviamente empezaron a huir, empezaron a salir corriendo hacia diferentes lugares del estadio. Y después pasó lo que ninguno quería que pasara. Como la policía no actuaba, yo siempre suelo defender a la policía, pero en este caso la verdad que estuvo muy pasiva. ¿Qué pasó? La barra brava de Independiente, para defender a sus hinchas, se cruzaron a la otra tribuna, derribaron una de las puertas que dividía las dos hinchadas y ahí empezó la catástrofe y particularmente imágenes que hace mucho tiempo yo no vivía. Sí, lo que hemos visto también desde acá, desde México, desde Monterrey, han sido imágenes perturbadoras, con pues tristemente se tuvieron que suscitar el día de ayer en este partido de Copa Sudamericana y que obviamente son imágenes tristísimas. A ti, por ejemplo, que estuviste allá, bien mencionas que los aficionados de U de Chile son los que empiezan, pero también pues obviamente Independiente, que estaba de local, era mayoría en el estadio y pues se terminó generando toda una catástrofe. Bueno, de hecho la información que circula por estas horas y que se va a hacer oficial, esto también es primicia de hora cero, van a ser los dos equipos descalificados del certamen porque se habló de que en algún momento podía ser U de Chile o que podía ser Independiente, van a ser los dos descalificados, los dos van a quedar eliminados, lo que resta definir es por cuánto tiempo, si va a ser por un año la sanción, si va a ser por 2 años, porque realmente fue muy grave, pero sí la información certera y concreta es que van a quedar descalificados del certamen en octavos de final. Y lo que vos decís es una realidad. Iniciaron los hechos los de U de Chile agrediendo
al no intervenir la policía, esto generó, repito, que los hinchas de Independiente, la barra brava, actúe y responda y se cruce y los vaya a buscar. De hecho, se da una particularidad porque, bueno, la voz del estadio en un momento, a los 5 minutos aproximadamente del segundo tiempo, cuando se vuelve a suspender el partido, porque el segundo tiempo inicia, como ven que los hechos seguían, el partido se vuelve a suspender y ahí la Conmebol avisa, los hinchas de U de Chile tienen que empezar a irse del estadio, se tienen que empezar a descomprimir. Bueno, se estaban empezando a ir y de repente vemos nosotros que empiezan a entrar corriendo otra vez hacia la tribuna cuando se estaban yendo. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Y ahí vemos una imagen que es tremenda, que es los hinchas de Chile volviendo a la tribuna y atrás de ellos los hinchas Independientes entrando también a la tribuna con palos, con lo que fuese, una imagen que es tremenda. Les sacaban todas sus pertenencias, remeras, pantalones, zapatillas. Aquí en la Argentina se usa mucho el trofeo, ¿no? Te saco la camiseta, te saco tu bandera. Les pegaban con palos. Literal, esto quedaron en boxer, en paños menores o en slip, quedaron realmente desnudos. Yo después bajé, tuve la posibilidad inclusive de hablar con 2 o 3 hinchas que tuvieron esta situación, muchos de ellos cortados en la cabeza, otros casi inconscientes, pero fue una imagen realmente tremenda. Hay una imagen que le ha estado dando la vuelta al mundo y es de un aficionado de U de Chile que decide lanzarse a lo que pareciera el vacío. Ya con imágenes del estadio vemos que es como una explanada la que hay bajo esa tribuna, pero ante, digamos, el ataque de tantos hinchas de Independiente, prefiere lanzarse. ¿Sabes algo sobre este aficionado? ¿Cuál es su estado médico? Afortunadamente está bien porque hubo una información que era errónea, que en un momento se dijo que se lanzó casi al vacío. No, hay un piso intermedio entre las dos tribunas, es decir, no es que cayó directamente al piso desde arriba del todo, ¿se entiende? Hay un piso intermedio, entonces la distancia no es tan grande. De hecho, después hay videos donde se viralizan que cae y sale corriendo, tiene hasta esa posibilidad. Sí, la información, hay que ser muy cautelosos y mesurados en esto. Las informaciones iniciales cuando terminó el partido no eran las mejores. A medida que fue pasando el tiempo, parece que esas informaciones se fueron yendo y que hay heridos, sí, pero que no de mayor gravedad. Creo que se entiende hacia dónde voy, que no hay que lamentar víctimas fatales. Esta es la información que circula por estas horas. Pero hay que tener mucho cuidado porque, como ustedes saben, hay muchos intereses, hay mucho dinero en el medio para muchas veces tapar cosas. Yo hasta ahí soy cauteloso. Lo que sí se sabe es que hay todavía varias personas que están hospitalizadas. Se provee que varias de ellas hoy sean dadas de alta y de gravedad hay entre 1 y 2 personas, ¿sí? Por lo que ahora se sabe, una sí está grave, producto de un arma cortopunzante que se le dice, que podría ser un cuchillo, por producto de una puñalada. Pero después el resto de a poquito les van dando de alta, pero sí, la verdad que muchas imágenes son realmente muy fuertes. Y ahora también vimos que ya después del partido varios aficionados de la U de Chile fueron detenidos. ¿Tienes aproximadamente un número de personas detenidas? ¿Cuál es la información que circula allá en Argentina? Sí, son muchos, son varios. El número preciso no te lo sabría dar, pero sí que son muchos. De hecho, cuando yo bajo de la zona de prensa y voy hacia la zona de los afectados, había un grupo que lo subían a una ambulancia y se lo llevaban. Es ahí donde veo realmente muy cerca la imagen, que es muy impactante. Imagínense ustedes la cara toda sangrando, cortes en la cabeza, en la ceja, algunos en peor estado todavía. Y particularmente yo, para el medio con el trabajo aquí en Argentina, en Radio Continental también, hablo, en un momento tuve la posibilidad de hablar con uno de los involucrados, uno de los hinchas de Universidad de Chile, que los que estaban ilesos o que no habían sufrido grandes daños, más allá de las pérdidas materiales, se los llevaban detenidos. En el caso de este chico no se lo llevaron detenido porque era un menor de edad, tenía 16 años, entonces aquí no se lo puede llevar detenido, pero era una imagen muy impactante porque, de hecho, a este chico que yo particularmente entrevisté, ya desde donde nosotros estábamos se lo veía tirado en el piso, totalmente desnudo, y con una mujer a su lado como tirada arriba, como acobijándolo, como protegiéndolo. Era una imagen realmente muy impactante. Termina el partido, lo voy a buscar, tengo la posibilidad de hablar con este chico y después tengo la posibilidad de hablar también con la señora. Claro, este niño de 16 años ha vivido con su mamá y con su hermana. Te imaginás el estado que estaban viviendo, ¿no? Que vaya una familia y vivan estos acontecimientos. Bueno, a este chico no se lo llevaron detenido, pero porque era menor de edad, pero también generó disturbios. Los que eran mayores estaban todos contra la pared y después se lo llevaron demorados.
Obviamente dentro de esos 3.500 hinchas de Universidad de Chile habría muchos que eran inocentes, no todos generaron disturbios, pero bueno, en esa batahola terminaron pagando todos. Y ahora también de estos detenidos y las personas que se encuentran hospitalizadas, pues obviamente de origen chileno, ¿sabes? Más o menos las familias, si ya fueron a hablar con ellos, si van a regresar a Chile, si van a tener protección para salir de Argentina. Bueno, ese es otro tema que realmente es muy preocupante porque perdieron la forma de comunicarse muchos familiares que quedaron en Chile, porque te imaginas que producto de esa situación, lo que yo percibía desde mi lugar era que más allá de la agresión, que realmente fue importante y muy fuerte, pero era más como cuando vos vas caminando por la calle y te roban las pertenencias, era más como esa era la intención de los hinchas de Independiente, es decir, te saco tu bandera, te saco tu camiseta, te saco tu campera, te robo las zapatillas, te robo el celular. Y obviamente eso generó que muchos queden incomunicados, que no puedan comunicarse con su familia. Entonces, hasta hoy, primeras horas de la mañana aquí en la Argentina, muchos todavía estaban incomunicados porque le habían robado el celular, porque no tenían las pertenencias, la documentación. Entonces, también es difícil saber cómo van a volver hacia Chile. Seguramente en este caso U de Chile se hará cargo del regreso, pero por ejemplo, este chico que yo te digo que hablé con él, le habían robado absolutamente todo y no sabían cómo y cuándo iban a poder volver hacia Chile. Pues una de las noches más complicadas, me imagino, en Argentina, todo lo que se vio, la barbarie que pudimos ver en videos, en imágenes. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Sí, yo ya hace bastante que tengo la posibilidad de trabajar de esto, de ir a muchas canchas, y yo realmente no recordaba un hecho así. Acá sucedió no hace mucho, un par de años atrás, un evento similar, cuando Gimnasia de La Plata jugó contra Boca Juniors en La Plata, pero ni siquiera fue igual porque en ese momento había sido la policía contra los hinchas de Gimnasia. Pero yo nunca había vivido algo así de que enfrentamiento de hinchadas y dentro del estadio, porque una vez sucede que se dan fuera del estadio, pero nunca había vivido algo dentro del estadio, que los hinchas de Independiente entraran a la tribuna visitante, todo un estadio, imagínense ustedes viendo esa situación, estaba delante de los ojos ver cómo le pegaban a esa gente, pero bueno, la información ratificar esto es que tanto Independiente como de Chile van a ser descalificados de esta edición, que por suerte, por ahora parece ser que no hay que lamentar víctimas fatales, por ahora manejando con prudencia esta información, y obviamente nosotros no estamos acostumbrados a cubrir estos eventos, pero tenemos que capacitarnos cuando suceden, ¿no? Así que lamentamos que esto siga sucediendo. Bueno, en México han pasado muchos hechos, así que también ustedes saben lo que genera, ¿no? La preocupación. A mí anoche me costó dormir, quedás realmente muy preocupado después de todo lo que pasó. Pues bueno, Carlos, muchas gracias, te agradecemos mucho toda esta información que se ha ido recapitulando al paso de las horas. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de lo que nos puedas informar desde Buenos Aires. Agradecerte el tiempo por estar aquí en Hora Cero Deportes y seguramente seguiremos en contacto dando seguimiento precisamente a todo lo que aconteció anoche y lo que pueda acontecer en las siguientes horas. Seguro, seguiremos en contactos y cualquier información que surja yo se las enviaré, así que nada, gracias a ustedes por el contacto. Pues ahí está, auditorio de Hora Cero Deportes, Carlos Torres desde Buenos Aires, corresponsal en la Argentina. Pues bueno, saludándoles, gracias a Carlos Torres, su servidor Eric Melchor. Nos vemos en la próxima.